Marcas de la memoria. El Holocausto, crónica de un exterminio. En el corazón de Europa, la furia nazi exterminó a millones de personas, sobre todo judíos. En los campos de concentración murieron más de 6 millones de judíos, junto con gitanos, opositores políticos, testigos de Jehová, minusválidos y homosexuales. La página más espantosa de la historia de la humanidad. Las imágenes que ahora verán son tan crueles como la historia que volveremos a recorrer juntos. Imágenes tan fuertes que se aconseja la visión a un público adulto, pero que son, sin embargo, las imágenes de lo que sucedió realmente, para no olvidar. Alemania, 5 de marzo de 1933. Las elecciones se llevan a cabo en un ambiente de intimidación. El Partido Nacional Socialista, apoyado por el Partido Nacional Alemán, gana por mayoría absoluta. Adolf Hitler pide de inmediato que le concedan plenos poderes. Poderes que permitirían al gobierno promulgar leyes sin necesidad de pasar por el procedimiento constitucional. El 14 de julio, todos los partidos son declarados ilegales. El nuevo modelo político se funda directamente sobre la relación entre el Führer y las masas. Hitler es Alemania y Alemania es Hitler, se dijo. El pueblo alemán se resume hoy en Adolf Hitler. Al principio universal de igualdad de los hombres y de paridad de derechos y deberes, le sustituye el descabellado mito de la superioridad de raza, según una infundada concepción de la selección de las especies y de las élites. Alemania tiene que rebasar sus fronteras y convertirse en la fuerza que domine a Europa, escribe Hitler. Los pueblos del este y del oeste son inferiores, estériles, incapaces, como pueblos esclavos. Los alemanes, al contrario, somos la única raza que ha creado la historia, la única raza que ha creado dominadores, la única estirpe dominante. Todas las corrientes humanistas de la cultura alemana son condenadas como debilidades ajenas a la raza. El derecho germánico tiene que fundarse sobre el antihumanismo. El 2 de agosto de 1934, con la muerte de Hindenburg, Hitler asume los cargos de presidente y de canciller. Solo a él juran fidelidad los soldados. Solo él puede promulgar leyes. Ich werde meinem Führer Adolf Hitler allezeit treu und gehorsam sein. Las palabras de orden nacional socialista, un pueblo, un imperio, un jefe, ahora son realidad. La maquinaria del Estado totalitario llega a su perfección bajo el mando de su carismático jefe, dueño de las más modernas técnicas de propaganda y comunicación de masas en prensa, radio y cine, a través del uso sistemático del terror. En octubre de 1933, fiel a sus proyectos agresivos y militaristas, Hitler elimina la línea de mediación que los gobiernos anteriores habían mantenido en cuestiones de política exterior. Retira a sus representantes de la Sociedad de las Naciones, denuncia el Tratado de Versalles por las cláusulas que establecían fuertes límites en la dimensión del ejército y del armamento alemanes, restablece el servicio militar obligatorio y da inicio al rearme a gran escala. Esta decisión implica un fuerte avance en el gasto público y proporciona al mismo tiempo un enorme empujón al aparato industrial. Hitler no se preocupa en absoluto de la cobertura financiera de esos gastos, aceptando el déficit creciente. De hecho, reconoce perfectamente que las consecuencias de sus finanzas creativas iban a representar un gran problema para la economía del país, un paso más hacia la guerra.
Junto con la implantación de una dictadura con un partido único, así como con una política militarista y belicista, aparece el tercer elemento característico del nazismo, el antisemitismo y la pureza de la raza. Los judíos son los responsables de la muerte de Cristo hace 2000 años. Ellos son los asesinos de Dios. Ellos, los desmitificadores de la sagrada forma. Preparan a la población para lo que vendría más tarde. Sin embargo, la persecución de los judíos también es un instrumento para los objetivos del nazismo en el poder. Necesitan un chivo expiatorio sobre el cual concentrar la agresividad y el malestar de las masas. Un grupo social sobre el que descargar la responsabilidad de las dificultades económicas y el rencor popular, y sobre el cual ostentar la omnipotencia terrible del aparato de represión del régimen. Las finanzas judías son consideradas como las responsables de la disolución de los ahorros de los buenos padres de familia alemanes. La persecución antisemita empieza pocos días después de la toma del poder por parte del Partido Nacional Socialista. Los escaparates de las tiendas judías son destruidos por los escuadrones de la SA. Mediante la ley del 7 de abril de 1933, todos los funcionarios judíos serán cesados, junto con los socialdemócratas y los comunistas. Con las leyes del 25 de abril, la exclusión de los judíos llega a la enseñanza y al periodismo. Para ocupar cualquier puesto público es imprescindible demostrar mediante documentos la descendencia aria de cada uno durante por lo menos 2 generaciones. No apto a la vida social. Usted es una persona no grata. Los aptos, mientras tanto, marchan al ritmo con los tiempos. En septiembre del año 1935, a los judíos se les retira la nacionalidad alemana y con ella todos los derechos políticos. Se prohíben los matrimonios entre ciudadanos alemanes y judíos y se castiga con la reclusión a quienes mantengan relaciones extramatrimoniales con judíos. El decreto del 6 de abril de 1938 impone a todos los judíos un detallado informe de todos sus bienes con un valor superior a los 5.000 marcos. En julio, a los médicos judíos les será prohibido ejercer su profesión. En septiembre, les toca el turno a los abogados. En octubre, los judíos son apartados de la economía. A causa del asesinato de un diplomático alemán en París a manos de un estudiante judío, durante la noche del 9 de noviembre de 1938 se desencadena en toda Alemania una enorme furia, la llamada Noche de los Cristales. La Noche de los Cristales, la noche en la cual aparece con toda su violencia la campaña contra los judíos alemanes. Las sinagogas serán incendiadas en todo el país. Millares de personas serán arrestadas y enviadas a los campos de concentración. Mediante un decreto se obliga a los judíos víctimas de la violencia a resarcir los daños al Estado. En la entrada de la ciudad hay carteles que dicen judíos prohibidos y judíos fuera. Tampoco pueden entrar en los parques. Mediante la exclusión de los judíos de la vida civil, se avanza en la arianización de Alemania. Hitler proclama que una solución radical está cerca. Al principio se pensó en favorecer la emigración de los judíos proponiéndoles la terrible alternativa entre el trabajo forzoso o abandonar el país. Elián, sobre el lago Ginebra. Representantes de 32 países se reúnen en una conferencia sobre los refugiados. Nadie quiere a los judíos provenientes del Tercer Reich. El problema di scottante attualità è quello razziale. 1938. La Italia de Mussolini, para complacer a Hitler, decide formar parte de la Shoah. Gracias a las leyes raciales, los judíos privados de derechos civiles son considerados como no personas.
capturados y recluidos en las cárceles fascistas y más tarde en los campos de concentración italianos a la espera del tren que los llevará a los campos nazis. En Alemania, el proyecto Eutanasia, conocido también como T4, establece la eliminación de todos los enfermos físicos y psíquicos del Reich. Las primeras víctimas de una locura que solo admite personas fuertes, personas sanas. Campo de concentración de Bosen. Aquí se utilizará por primera vez el óxido de carbono en botella, un gas para matar. El nazismo empieza a transformar los campos de concentración, antes destinados a la reeducación de los opositores al régimen, en verdaderos campos de exterminio. Mayo de 1939. Algunos judíos alemanes son autorizados a embarcarse en un barco que se dirige a Cuba. Más de 900 personas desesperadas dejan Hamburgo a bordo del San Luis con la esperanza de una nueva vida lejos de Alemania, donde lo sufrido bajo el régimen nazi solo sea un triste recuerdo. Sin embargo, cuando el barco llega a La Habana, el gobierno cubano rechaza entregar a los refugiados los documentos para desembarcar. Los pasajeros envían un telegrama al presidente americano Roosevelt pidiendo asilo temporal. Su petición cae en el vacío. Al final, el barco está obligado a volver a Europa, navegando frente a las costas de Florida. Estados Unidos no deroga sus férreas leyes sobre inmigración. Los judíos del San Luis, rechazados por Cuba y por Estados Unidos, acabarán en los campos de concentración nazis. 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Empieza la Segunda Guerra Mundial. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Los judíos son aislados, concentrados en guetos en condiciones insoportables de masificación. Lo que en un tiempo era inimaginable, ahora es realidad. Verano del 41. Los nazis invaden Rusia. Centenares de miles de prisioneros de guerra rusos se encuentran en manos de los alemanes. Oficiales, comunistas, judíos tienen que ser fusilados en el frente o en los campos de concentración. En los territorios ocupados se lleva a cabo un plan secreto. Los enemigos políticos, los indeseables y todos los judíos son maltratados por las fuerzas especiales nazis. Es el inicio del genocidio de los judíos, la Shoah. ...15 de septiembre de 1941... la estrella de David aparece en el Tercer Reich. Aún puedo ver a mi padre mientras cosía las estrellas amarillas sobre nuestras chaquetas. «Llévala con orgullo», me dijo. Después de la orden de dar vía libre a la solución final, el exterminio sistemático de los judíos, solo queda un enorme obstáculo de tipo técnico. ¿Con qué medios llevar a cabo una masacre de tales dimensiones?
Cómo racionalizar y hacer más eficaz la maquinaria del exterminio sin restar energías al esfuerzo bélico. Cómo deshacerse del resultado del exterminio. La elección de pasar directamente a los prisioneros por las armas resulta antieconómica. No hay proyectiles suficientes y supone una excesiva carga de trabajo. En Auschwitz se fusila a 25.000 deportados. Sin embargo, pronto se abandonará este sistema. En Treblinka están experimentando métodos de eliminación con los gases de los motores de combustión interna. Así se ha eliminado ya a 80.000 personas. El sistema perfeccionado contribuye a la construcción de las eficaces cámaras de gas de Auschwitz. Capacidad de eliminación, 10.000 personas. Se trata de los primeros homicidios con el gas Ciclón B. Los cuerpos son quemados. Und Bakterien und Läuse und Flöhe und Ungeziefer aller Art gibt, ich weiß es nicht. Juda wird und muss vernichtet werden. Das ist unser heiliger Glaube. Hasta estos campos llegan la mayor parte de los deportados para eliminarlos. Las mujeres gritaban alzando los brazos al cielo, rasgándose la ropa, intentando causar piedad en alguien. Los soldados de la SS pasaban entre las filas de mujeres con las pistolas en la mano y disparaban a la cabeza de las que lloraban. Las 4 de la madrugada es la hora de la llamada, la hora de la selección. Es la hora en la que la SS decide quién debe morir y quién aún puede vivir. A un lado, los que se considera que pueden trabajar. Los demás, en fila hacia las cámaras de gas. El trabajo te hace libre, dice el cartel en la entrada de Auschwitz. Para pocos afortunados esas palabras serán realidad. Al final de 1941 ya han matado a 500.000 de judíos. Administración del campo de Auschwitz. Estimada industria I.G. Farben. En previsión de ulteriores experimentos con una nueva droga soporífera, os agradeceríamos si pudierais proveernos de algunas mujeres. Hemos recibido vuestra respuesta, pero consideramos que el precio de 220 marcos por mujer es excesivo. Os proponemos un precio no superior a los 170 marcos por cabeza. Acuse de recibo del acuerdo. Preparad 150 mujeres en las mejores condiciones de salud. A pesar del aspecto desfavorable, estas han sido satisfactorias. Pronto os enviaremos los resultados del experimento. Todos los sujetos han muerto. Pronto nos pondremos en contacto para un nuevo pedido. Primavera de 1942, cumpleaños del Führer. Se ha tomado una decisión. Auschwitz tiene que convertirse en la fábrica de la muerte para los judíos de Europa. En toda Europa occidental empiezan a circular voces inquietantes. Judíos expulsados de pueblos y ciudades. Deportaciones en masa hacia el este. Las historias que circulan sobre Auschwitz son demasiado horribles como para creer que sean reales. Cuando me sacaron, era tan ingenua que al agente de la Gestapo, que ya me había dicho que me iba a enviar al este,
Le pregunté si iba a encontrarme con mi madre. El agente se rió de forma sarcástica y dijo: encontrarás a tu madre antes de lo que te imaginas. Los nazis mantienen secreto el lugar de destino, pero es difícil esconder las deportaciones. El hecho de que estos trenes vayan dirigidos a centros de la muerte todavía es un secreto bien guardado. ...23 de agosto de 1942... Polonia es ocupada. Los judíos están a la espera de ser deportados. Nos encontrábamos en una pequeña estación y los niños nos gritaban: «Con vosotros harán jabón». Íbamos a morir. Nosotros no lo sabíamos, pero ellos sí. La violencia aparece en todas sus formas. Una mujer con su hijo se echó al suelo aterrorizada y gritó al soldado alemán: «¡Máteme!». El hombre de la SS, un ucraniano, cogió la cabeza del niño, la apoyó encima de la cabeza de la mujer y disparó a través. Los judíos son separados en dos grupos. Uno de ellos viene enviado al campo de exterminio de Auschwitz. De la mayor parte de ellos no quedará más que ceniza. Ámsterdam, verano de 1942. 80.000 judíos viven aquí. Su destino es morir. Los judíos dejan sus casas para siempre. El mismo día se llevan sus muebles. Dresde, noviembre de 1942. Los judíos tienen que dejar sus hogares. Deportados desde Dresde a Auschwitz. Viajábamos en condiciones horribles. Los vagones eran oscuros, sucios, y nosotros teníamos hambre, pero no había nada que comer. La gente gritaba desesperada. Solo había una pequeña ventana, cubierta por una red, por la que entraba un poco de aire. La oscuridad, los movimientos del tren, era terrible. Los primeros campos de concentración vigilados por la SA hospedaban a los disidentes políticos internados a la fuerza y considerados peligrosos. Primero en Dachau, y más tarde aparecieron en Lichtenburg, Sachsenburg, Hohenstein y Bad Sulza. La improvisada maquinaria de concentración cuyo mando tomó directamente la SS, la Orden Negra del régimen, se convertirá en una gestión científica y eficiente. El campo de Dachau se amplía y a este se le añade Buchenwald, cerca de Weimar, y Sachsenhausen, cerca de Berlín. Mauthausen, uno de los más tristemente célebres campos de exterminio, nace después de la anexión de Austria. La gestión de los campos es confiada a unos 20.000 soldados adiestrados científicamente para cultivar instintos de odio, dominio y opresión. En el campo, cada categoría en la que se dividen los prisioneros se distingue por una contraseña visible. En la base de la pirámide están los judíos marcados con una estrella o con un triángulo amarillo, privados de cualquier derecho fundamental y destinados a ser víctimas de cualquier castigo por parte de los guardias del campo. Están retenidos en bloques de barracones separados y están continuamente expuestos a una liquidación inmediata. En condiciones un poco mejores, las demás categorías, los gitanos y los homosexuales, marcados con un triángulo rosa. Después los llamados antisociales, triángulo negro, y los políticos que pertenecieran a cualquier partido, triángulo rojo. Curas y testigos de Jehová, triángulo lila. En la cúspide de la pirámide, los criminales, triángulo verde.
delincuentes comunes alemanes entre los cuales los nazis seleccionaron a algunos otorgándoles una posición de poder. Estos deberán mantener el orden dentro del campo y seguir las órdenes de los represores alemanes. Son los que se llaman Kapó y llevan a cabo con especial brutalidad los deberes contra sus mismos compañeros de cautiverio. En Auschwitz, los Kapó usan el castigo llamado Stetzele, es decir, la obligación de estar de pie en celdas tan pequeñas que los prisioneros no podían moverse. El Stetzele se enriquece con varias formas de tortura, como la extracción de uñas, verter agua en los oídos o la privación durante días de cualquier tipo de comida, excepto de verdura muy salada que aumenta la sed. Son los sistemas mediante los cuales se gestiona el campo a los que hay que añadir la desnutrición, las enfermedades causadas por la absoluta falta de higiene y de calefacción en los barracones. El trabajo llevado hasta los límites fisiológicos y, sobre todo, la degeneración humana y moral de los carceleros. En Buchenwald, los prisioneros son ahogados en sus camas, castrados y mutilados. Los que llevan tatuajes son asesinados y su piel tratada se convertirá en lámparas, cubiertas para libros y guantes. Noviembre de 1942. 60.000 judíos deportados en Holanda. 3.600 judíos enviados desde Francia hacia el este con destino desconocido. $16.000 arrestados en París. Salieron 2 trenes cargados de judíos, nunca volvieron. Evacuado todo el gueto de Varsovia, masacrados 100.000 judíos. Por doquier se vieron trenes repletos de judíos como si fueran animales. En la estación de llegada, la primera selección. Los médicos de la SS examinan la carga y deciden quién debe trabajar y quién tiene que acabar en las cámaras de gas. Las personas a la izquierda tienen que caminar hacia el campo. Las de la derecha suben a un camión. Los alemanes les decían que iban a ducharse. Les decían que tenían que atar los zapatos para luego poder encontrarlos. La gente no sospechaba que iba a entrar en una cámara de gas. ¿Está contigo tu madre? Yo le dije, ella ha ido hacia la izquierda. En vez de contestarme, me indicó las llamas. Llamas que llegaban hasta el cielo. Me dijo sin ninguna expresividad. Allí ha ido. Por la chimenea. Las diversas fases del exterminio, desde la llegada al campo hasta la incineración, son llevadas a cabo por los mismos prisioneros. Un grupo especial espera los trenes y conduce a los nuevos prisioneros a los vestuarios, donde les confiscan sus pertenencias. Luego, cuando la carga humana ya está lista para ser enviada a las cámaras de gas, los encargados van a recibir la llegada de un nuevo cargamento. Otros prisioneros encargados de transportar los cadáveres de las cámaras de gas llevan los cuerpos a las incineradoras donde los queman. Una vez todo se ha quemado, se retiran los huesos y con palas especiales la ceniza se hace lo más fina posible. Cuando hay cierta cantidad, las cenizas se cargan en un camión especial que las lleva al Vístula. Quien se niegue a colaborar con los nazis será ejecutado inmediatamente. Al final, esta maquinaria de muerte engullirá también a sus mismos engranajes, que serán reemplazados por nuevos prisioneros. Sabían que los matarían, que en pocos meses les esperaría la cámara de gas. Sin embargo, trabajaban. Si hago todo lo que pueda, quizás consiga sobrevivir. Era una lucha por la supervivencia.
La única norma reconocida en estos lugares de exterminio es la eficiencia técnica, la pura lógica productiva de la eficiencia empresarial. Las víctimas no tienen escapatoria. Tienen que morir. No existe ninguna esperanza. No es posible dimitir de ser judío. Es inútil cambiar de ideas, comportamiento o incluso de convertirse. Es una cuestión de sangre, de raza, dicen los nazis. Las vías cruzan la cancela del recinto y llegan hasta el crematorio. Veo el tren y oigo los gritos de personas aterrorizadas. Oigo disparos y luego el fuego y el olor. En ese momento me doy cuenta de que muchas de las personas que acababan aquí eran personas vivas que traían aquí para quemarlas. Ni siquiera entraban en el campo de concentración. Directamente desde el tren las llevaban a fusilarlas y al crematorio. De las víctimas no queda nada más que sus efectos personales. Una montaña de zapatos, ropa, paquetes, gafas, maletas. Todo será seleccionado y clasificado meticulosamente. ¿Qué medicamento puede curar el tifus? La solución se experimenta sobre el hombre. ¿Cómo reacciona el organismo a las grandes alturas? La solución se experimenta sobre el hombre. Los prisioneros de los campos de concentración son expuestos a experimentos sobre la reducción de la presión atmosférica. Mueren de forma miserable. Los médicos nazis tienen un gran proyecto: la creación del superhombre. A tal fin es necesario matar y catalogar, sobre todo a los niños. Para los asesinos, los campos son un paraíso de investigación único en el mundo. Una enorme reserva de cuerpos, miles cada día. Los médicos de la muerte inyectan bacterias en las venas, extraen órganos de los cuerpos de los niños. Sin embargo, el verdadero amo del imperio de la muerte es él, Adolf Hitler. Estos judíos hace tiempo reían. Se lo habían tomado como una broma. Hoy ya no se ríen. Saben que la situación ahora es muy seria y saben también que aquí no existe el perdón. En el campo de Terezin, a 200 kilómetros de Auschwitz, el Tercer Reich recluye a los artistas, músicos, cantantes, actores e intelectuales judíos. Según el plan nazi, Terezin es el disfraz de Auschwitz, ya que la Shoah no solo prevé el exterminio en masa, sino también la negación del mismo. La propaganda nazi había elaborado un proyecto para esconder la masacre y el horror. Se autoriza una inspección de la Cruz Roja, meticulosamente grabada por las cámaras de la SS. A los representantes se les enseña una estructura con jardines, laboratorios artesanales y huertos cultivados por los prisioneros. Los prisioneros recluidos en Terezin tienen que exhibirse y ser exhibidos para demostrar que les tratan bien. La SS ordena a los prisioneros que toquen el Requiem de Verdi. Ellos forman un coro y una orquesta. Los niños ponen en escena una opereta. El falso partido de fútbol dura el tiempo justo para grabar las escenas necesarias. Se distribuyen rebanadas de pan y margarina. Es todo falso. Debe servir para negar la Shoah, hoy y también en años venideros. Es suficiente tocar una sola zanahoria de los huertos para que te maten inmediatamente. La ropa de los prisioneros es vestuario de escena llegada ex proceso desde Berlín. Una vez acabada la visita de la Cruz Roja, son todos enviados a morir a Auschwitz. Los jugadores del partido, los músicos, el público de la sala, las chicas con las rebanadas de pan, los operarios de los laboratorios artesanales, los pequeños comediantes. Toda persona que aparece en la grabación de la propaganda acaba en la cámara de gas para que no quede ningún testigo de la falsa imagen presentada por los nazis.
El plan del exterminio es tan inhumano que ni siquiera ellos pueden permitirse hacerlo evidente. Los gitanos son considerados diferentes. La de ellos es una página de la historia no tan conocida pero igualmente terrible. De origen innegablemente ario, en cambio los consideran híbridos biológicos. Esterilizados, aislados, estudiados con locura pseudocientífica. Finalmente exterminados. El nazismo ha contribuido a destruir nuestra raza. Ha destruido nuestro origen, que jamás se había pretendido destruir, como se vio en varios campos, como Buchenwald, Dachau. Allí murieron alrededor de 30 o 40.000 gitanos. Allí sucedieron cosas espantosas. Las madres, los padres, incluso los niños fueron quemados en las cámaras de gas. Todo para impedir que siguiera existiendo la raza gitana, para acabar con los gitanos. Querían eliminar, destruir totalmente la humanidad. Sí, parte de mi familia murió en los campos de concentración, en Dachau, en Auschwitz y en otros. Perdí a mi hermano y a mi hermana que murieron a manos de los nazis. Solo tenían 18 y 19 años, jovencísimos. Perdimos muchísimo, muchísimo. Sufrimos muchísimo en la guerra. Lo único que queremos es ser recordados como seres humanos que ya han sufrido bastante. La historia dice que en los campos de concentración murieron 500.000 gitanos. El genocidio de los judíos italianos empieza después del comunicado de Badoglio que anuncia el final de la guerra. En la madrugada del 16 de octubre de 1943, 1.024 judíos son capturados por los escuadrones nazis que cercan el gueto de Roma y los envían hacia Alemania y Polonia. La fábrica de muerte nazi trabaja a pleno rendimiento hasta que las tropas aliadas no lleguen a interrumpir la masacre. Mientras 2.800 bombarderos aliados apuntan a las refinerías de petróleo, en la zona de Auschwitz, 150.000 judíos mueren gaseados. Por accidente, algunas bombas caen en el campo matando a 85 prisioneros civiles y guardias de la SS. En 1944, el exterminio de los judíos ha llegado a dimensiones catastróficas. Son testigos los mismos soldados aliados que liberaron uno tras otro los campos de toda Europa. Nada distingue un simple barracón de una cámara de gas. En el interior, las falsas duchas de los que se han ido. El cemento, desgastado por el paso. La gente que había creído ciegamente en la superioridad de la raza aria es obligada a contemplar los delitos cometidos por esa raza aria. 2/3 de los judíos de toda Europa han sido exterminados. Shoah es una palabra hebrea. Literalmente significa exterminio.
Holocausto, en cambio, significa sacrificio ofrecido a Dios. Y Dios no tiene nada que ver con esta página negra de la historia, escrita por los hombres. Dios no tiene nada que ver con la masacre de millones de inocentes, llevada a cabo en esa Europa que creía ser civilizada y que sufrió un exterminio en masa programado por una banda de asesinos que se había adueñado del Estado alemán. La misma gente que había escuchado a Beethoven y leído a Goethe organizó la masacre o giró la cara para no ver morir a millones de personas. No. No fue un sacrificio a Dios. No se ofreció nada a nadie. Fue un plan estudiado científicamente y aplicado de forma meticulosa para robarle la vida a millones de personas. Es necesario recordarlo con el nombre correcto: Shoah, el exterminio. Si sobrevivís a esta época, no olvidéis. No olvidéis ni los buenos ni los malos. Recoged con paciencia los testimonios de los que han caído. Por ellos y por vosotros. Bonito día. Un día como hoy será el pasado y se hablará de esta época y de los héroes anónimos que han creado la historia. Me gustaría que todos supieran que no existen héroes anónimos. Eran personas con un nombre, un rostro, deseos y esperanzas. Y el dolor del último entre los últimos no era menos grande que el del primero cuyo nombre perdurará. Habíamos perdido todo derecho, incluso el de hablar. Nos insultaban cada día y teníamos que callar. Nos deportaban en masa, como trabajadores, como judíos, como prisioneros políticos. Pero a pesar de todo, éramos libres. Cuando el veneno nazi se deslizaba hasta nuestro pensamiento, cada pensamiento justo era una conquista. Cuando la poderosa policía intentaba silenciarnos, cada palabra se convertía en preciosa, como una declaración de principios. Porque éramos perseguidos, cada gesto tenía el peso de una conquista. La noche del 10 de febrero, cuando íbamos a acostarnos, el timbre sonó muy fuerte y alguien, golpeando la puerta con los puños, gritó: «¡Abrid, policía!». Estábamos los cuatro en el pequeño pasillo que daba a la puerta de entrada. Cuando el timbre sonó, mi padre estaba al lado de mi madre, detrás de mí. Mientras el timbre siniestro y tenaz vibraba en el aire, noté la mirada de mi padre posarse sobre mi nuca. Fue un instante eterno, terrible. Luego entraron, rompiendo el silencio, nuestra paz, nuestra vida. Una vez terminado el registro a las 5 de la mañana, nos recluyeron en una celda. A las 10 nos subieron a un autobús. Con nosotros subieron una veintena de fascistas de paisano, armados con pistolas, que nos aconsejaron que no intentáramos subir, ya que tenían orden de disparar. Nos llevaron a Milán, a la prefectura, donde nos encontramos con otros operarios y empleados arrestados durante la noche anterior. Uno a uno nos sometieron a una especie de interrogatorio sin derecho a réplica. Nos acusaban de organización e instigación a la huelga y a actos de sabotaje. Me subieron junto con otros prisioneros en un largo tren compuesto por vagones de ganado. Antes de subir a los vagones nos amenazan una vez más, diciéndonos que si alguien se fugaba, los que quedaran en el vagón serían fusilados. Nos hacinaron a más de 40 en cada vagón y nos encerraron peor que las bestias, sobre todo porque nos habían dejado sin una gota de agua. Las puertas se cerraron inmediatamente, pero el tren no se movió hasta la noche.
Viajaba lentamente, haciendo largas y odiosas pausas. Por un pequeño orificio vimos pasar los últimos kilómetros de la Val d'Adige, los últimos nombres de ciudades italianas. Pasamos el Brenner a las 12 del segundo día y todo el mundo se puso de pie. Pero nadie dijo una palabra. De las 45 personas de mi vagón, solo 4 han vuelto a ver sus casas. Y seguramente fue el vagón más afortunado. Sufríamos por la sed y el frío. Cada parada pedíamos agua a gritos, o por lo menos un puñado de nieve, pero pocas veces nos escucharon. Los soldados de la escolta alejaban a quien intentaba acercarse al convoy. 2 jóvenes madres con sus hijos todavía mamando gemían día y noche implorando agua. Lo menos penoso era el hambre y el insomnio. Menos penoso a causa de la tensión de los nervios. Pero las noches eran pesadillas sin fin. El primer día no fue tan malo. Nosotros, los de Monza, teníamos algo de comer. Además de la ración que nos habían dado para el viaje, lo que nuestros padres o familiares nos habían suministrado. El segundo día empezamos a sufrir por la sed. El frío aumentaba y alguno empezaba a encontrarse mal. El tercer día pasamos mucho frío y la sed era tan fuerte que nos impedía hasta comer y casi hablar. El cuarto día de viaje llegamos a una estación y nos bajaron. Cogimos un poco de nieve para saciar la sed. Entonces escuché una voz que decía: «Hemos llegado a Mauthausen, vamos a estar mal». Soldados de la SS frente a unas mesas ordenaban entregar todo lo que teníamos: dinero, anillos, relojes. Luego, completamente desnudos y afeitados al cero por todo el cuerpo, entramos en otra sala para la ducha. Se salía por la parte opuesta. Ya no teníamos nada nuestro. Nunca más volvimos a ver nuestras pertenencias. Por la noche nos dieron la primera ración de comida: una rebanada de pan, un trozo pequeño de margarina y una mezcla de algo negro horrible. Por la noche, a las 9, nos ordenaron echarnos sobre el suelo para dormir, porque en ese barracón ni siquiera había literas. No cabíamos todos. Y entonces los capós se volvieron locos. Nos dieron patadas y golpes con palos hasta que todos estuvimos tirados sobre el suelo. Fueron noches horribles. Era casi imposible moverse. Y cuando uno iba al lavabo pisaba a los demás. Se tenía que hacer todo en completo silencio. De lo contrario, intervenían los capós. Y era el fin. Italianos, sucios traidores. Más o menos todos pensaban así. Para rusos, yugoslavos y griegos somos los extranjeros que pisaron con talón de acero el suelo de su patria. Para polacos y checoslovacos somos los aliados y cómplices de los que invadieron su país, destruyeron ciudades, incendiaron pueblos y masacraron a sus hermanos. Los únicos que nos muestran simpatía son los españoles. Durante la guerra civil conocieron a muchos italianos que estaban de su lado en España. Desde el principio, desde el momento en que llegamos a Mauthausen, nosotros los italianos siempre fuimos discriminados, leprosos, a los que es necesario negar cualquier ayuda. Nos trajeron aquí a morir como a todos los demás, y por las mismas razones. Y a pesar de eso, no solo nos insultó la SS y los capós, sino también la mayoría de los deportados. Esto es como un pozo sin fondo. Intento olvidar el pasado y mostrar al futuro que se aprende muy pronto si la necesidad apremia. Hace 15 días que estoy en el campo y tengo hambre continuamente.
Esa hambre crónica que no conocen los hombres libres, que hace soñar por la noche y que se adueña de cada miembro de nuestro cuerpo. Empujo vagones, trabajo con la pala, me empapo bajo la lluvia, tiemblo con el viento. Mi cuerpo ya no es mío, tengo el vientre hinchado y las piernas como palos. El rostro pálido por la mañana y demacrado por la noche. Nos contaban y nos volvían a contar. Han vuelto a controlar el número de cadáveres amontonados frente al crematorio. Pasan horas y horas, nosotros siempre de pie. Para los que están en el suelo o que inevitablemente se han sentado, les espera la cámara de gas. Casi todo está prohibido. Acercarse a menos de 2 metros de la cerca de espino, dormir con la chaqueta o sin calzoncillos, o con un gorro en la cabeza. No ir a ducharse los días establecidos, o ir en los días no establecidos. Salir del barracón con la chaqueta desabrochada o con el cuello alzado. Llevar bajo la ropa papel contra el frío, lavarse de otra forma que no sea con el torso desnudo. Nos pusieron a prueba. Y nos resultó imposible ignorar la fragilidad moral del ser humano. Dentro de nosotros nos obligaron a borrar cualquier sentimiento, cualquier certeza. Fuera de aquí, incluso habíamos luchado codo con codo. Antes de que nos trajeran aquí, antes de que nos arrastraran aquí, nadie de nosotros había sido vil. Por esta razón, quería eliminar para siempre el recuerdo de Mauthausen y olvidar durante el tiempo que me quedara de vida al hombre que allí había sido. Todavía no he perdido la fe de que el mundo un día les hará pagar sus deudas. A pesar de los grandilocuentes anuncios de victoria, su felicidad desenfrenada por las batallas ganadas y su arrogancia sin límite. Llegará el día que los nazis caminarán con la cabeza baja, como ahora los judíos. La vileza había permitido que los hijos se convirtieran en asesinos, a pesar de que no quisieran sus padres. Sin embargo, el nazismo no se impuso como crimen organizado de un día para otro. Habían construido poco a poco su maquinaria de exterminio. Y entre los responsables estaban también los que ya la primera vez habían dicho que sí. Nunca más.